Aleteia es un proyecto ideológico global comprometido con la transformación social bajo el principio de que el ser humano es esencialmente conciencia singular y solidaria. Tenemos con nosotros a Rosa Almansa. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Córdoba TV. Rosa es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, su especialidad es la historia contemporánea y vicepresidenta de esta asociación, así que bueno, Aleteia significa verdad en griego, ¿verdad, Rosa? La verdad que se hace evidente por sí misma. La verdad, efectivamente, o sea, en un sentido holístico, ¿no?, del término. Te pregunto, Rosa, ¿nace esta asociación en contrapartida a esa visión quizá individualista más propia de la filosofía posmoderna, más lo que tenemos ahora? Y bueno, ¿bajo qué circunstancias se genera y cómo llega aquí a la ciudad de Córdoba? Bueno, pues se genera por una inquietud, en realidad, de no perder nuestra humanidad, porque efectivamente, como bien apunta, el ambiente posmoderno, ¿no?, que se ha hecho prácticamente universal, a pesar de que afirma que todo es relativo, ¿no? Sabéis que la filosofía posmoderna, digamos, su principio fundamental es que todo es relativo, sin embargo se ha hecho una verdad absoluta, de que todo es relativo, hasta el punto que todas las verdades pues se han hecho indiferenciables, cualquier cosa es válida, ¿no? Entonces, lo mismo vale algo que para nuestro punto de vista es sagrado, como puede ser la defensa de la vida humana, como cualquier otra cosa, ¿no? Todo. Entonces, ante esa inquietud, ¿no?, de querer realmente unos valores a los cuales, digamos, puedan ser referentes universales para que todos nos podamos reconocer en nuestra humanidad, en lo que realmente somos, salvaguardando la diversidad y la singularidad de cada cual, de cada pueblo, de cada persona, pero sin embargo podamos reconocernos como humanidad, ¿no?, como uno en esa diversidad, ¿no? Pues de ahí surge el deseo de ser más humanos, sobre todo dando, que creo que es como realmente nos realizamos. Una cultura del dar es una cultura humana, una cultura que busca dar para, en última instancia, tomar, pues que es la actual, ¿no?, el modelo competitivo nos va degradando en los auténticos valores. Por eso surge Aleteia como un intento de diálogo, de compartir con otras personas y con otras asociaciones, con otros colectivos sensibilizados en esta problemática, para buscar juntos unos valores comunes, los que nos podamos reconocer todos. Y Aleteia, como decimos, está en Córdoba, pero tiene ya un previo, una trayectoria, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Bueno, estamos colaborando efectivamente en Sevilla con otras asociaciones, por ejemplo, una asociación que se denomina Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global, con lo que colaboramos activamente en un foro que tienen actualmente de ética y política. Estuvimos también en el foro de espiritualidad, una asamblea de espiritualidades que se montó también, bueno, pues con un deseo, ¿no?, de que compartamos todos nuestra inquietud de espiritualidades, en el sentido no estrictamente religiosa, sino en realidad en ese deseo, ¿no?, de encontrar todos una unidad y de realizar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, en ese sentido de espiritualidad. Y ahora pues llevamos un tiempo trabajando en un encuentro de espiritualidad y educación con otras comunidades, por ejemplo la Bahá'í y otras personas, ¿no?, pues, por ejemplo psicólogos, educadores, etcétera, en las que busquemos un paradigma común educativo, porque ahora quizá el problema que nos embarga es la dispersión de proyectos, en la que, bueno, pues al final lo que surge es la desorientación de todo, la dispersión de esfuerzos y la multiplicación de mensajes contradictorios, ¿no?, que está dando lugar a problemas muy graves en el ámbito educativo. Y ahora hemos querido trasladar, pues digamos, ese proyecto a Córdoba. Ya celebramos una primera sesión de reunión en torno a esto el 17 de este mes, en la que ya pudimos empezar a compartir y a poner unas bases, pues de un nuevo modelo educativo, que es lo que queremos de alguna manera plantear y construir.
Ahí se muestra esa vocación también de dar testimonio, ¿no?, que tiene la asociación, el movimiento, podríamos decir. Es la educación, entendemos, el primer nervio a tocar, ¿no?, en pos de esa conciencia colectiva, ¿no? Efectivamente, pero teniendo muy en cuenta que la educación no se puede separar del resto de las dimensiones humanas. Quiero decir que la educación ahora mismo se plantea de forma muy abstracta, son muchas veces mensajes que transmitimos al niño, a los niños y a las niñas de los colegios, les damos, bueno, pues mensajes como la tolerancia, la pluralidad, etcétera, pero no hay un proyecto colectivo humano que nos vincule a todos. Digamos que lo que buscamos es un proyecto común de humanidad que se pueda realizar a través de objetivos, realizaciones concretas. Digamos, el niño se tiene que ver que su educación tiene un valor social y que él se tiene que implicar en realizaciones en las que pueda ver, digamos, las consecuencias de sus actos, más o menos inmediatamente, ¿no? Y eso generará en él una responsabilidad frente al colectivo, porque el colectivo de referencia, digamos, es fundamental. Y ahora mismo, pues ese colectivo aparece, en primer lugar, no existe un proyecto común de humanidad, porque estamos todos unos enfrentados a los otros, estamos en un modelo muy competitivo en el que el otro es un obstáculo para mi propia realización, y lo que pretendemos es eso, plantear pues un proyecto común de humanidad en el que trabajar por esa ética común, que parece que es fundamental en el mundo contemporáneo, en el que el niño se sienta vital, su educación la sienta como vital para esa colectividad común de referencia. Nos encontramos, Rosa, nos encuadramos en momentos de máxima agitación estudiantil, con la frontal oposición de los diferentes agentes que intervienen en el proceso, en el ámbito educativo, directamente pues a esa LOMCE, a la Ley Wert. No sé cómo se ve esto, se percibe desde Aleteia, si realmente es efectivo y es la respuesta correcta esta queja, esta reivindicación ante esta ley en concreto, o si deberíamos ir más al fondo y plantear un sistema o una ley que no dependiera del inquilino de turno de la Moncloa, o si tenemos que ir todavía más a lo profundo y, como dices tú, plantear esa revisión integradora de la educación. Lo que estamos viviendo en realidad ahora es un modelo neoliberal educativo, en el que, bueno, pues la educación se ve simplemente, digamos, como un factor económico más. Entonces, puede plantear un gobierno de un color o del otro, pero en realidad lo que llevábamos viviendo ya hace décadas es con diferentes colores, con diferentes matices, una visión neoliberal, una visión posmoderna en la que, digamos, al final el único valor o antivalor, mejor dicho, que nos une es el de la eficiencia. Por lo tanto, de ahí la importancia del sistema de calificaciones, el sistema de notas. Mientras no revisemos todo esto, pues digamos que la educación se va a ver como un factor económico más y no como lo que debe ser, un factor de humanización en el que se potencien, digamos, tres dimensiones esenciales del ser humano y por tanto del niño. Por un lado, su personalización, su singularización. El niño tiene que ser, digamos, único, no vale la educación estandarizada, la educación gregarizada, pero por otro lado fomentar su socialización, es decir, el niño tiene que ser, digamos, un factor esencial, como decía antes, ante su colectividad. Tiene que tener una responsabilidad social que ahora mismo pues no se está dando. Cada uno, digamos, lo que se potencia es que tú compitas con el otro y las notas, las calificaciones, son un sistema de, en realidad, desvalorización o valorización o desvalorización para el otro, ¿no? Nos medimos en relación de competencias, mientras que el objetivo fundamental de la educación debe ser la valorización para su realización, digamos, la realización del niño en sus creaciones singulares, ¿no? Y por otro lado, fomentar en él el sentido de trascendencia. Nosotros lo entendimos el sentido de trascendencia no en un sentido religioso, que tampoco tiene por qué excluirse, pero en un sentido de que la persona tiene que ser creadora de su propio futuro. O sea, se nos está negando la facultad de crear nuestro propio futuro. Parece que estamos
a remolque de los acontecimientos, ¿no? Siempre, digamos, reaccionando contra aquellos que nos va viniendo, mientras que el ser humano es un ser fundamentalmente creador de utopías, y eso se nos está robando una humanidad que es fundamental. El ser humano a lo largo de toda la historia siempre ha sido creador de su propio futuro, y el niño se tiene que integrar en todo esto. Y como digo, es fundamental que entre educadores, padres, personas sensibilizadas, vayamos creando realizaciones concretas en las que el niño se sienta partícipe de esa creación de utopías realizables, ¿no? De hecho, vosotros planteáis la existencia de escuelas de padres y de docentes, de padres, madres, docentes, incluso hablamos de un foro de educación en los centros. ¿Cómo se materializaría esto? Nuestro proyecto es la creación de una comunidad educativa en la que, digamos, procuremos trascender los roles que nos están separando. Estamos viendo todos los días en la escuela que padres y madres están compitiendo con profesores, que los estudiantes compiten entre sí. Digamos, estamos muy metidos en nuestros propios roles. De manera que en lugar de colaborar muchas veces, pues lo que hacemos es instaurarnos en esos papeles que hemos asumido y patrimonializamos, digamos, los padres, por ejemplo, a nuestros propios hijos, y no somos capaces de colaborar con otros en un proyecto educativo común. De manera que lo que se trata es, en primer lugar, de crear un foro en el que podamos compartir pues sentimientos y experiencias educativas, tratando de trascender todos esos roles y buscar, digamos, soluciones en común, pero eso tiene que ser a través de una teoría, digamos, holística, digamos, que nos sirva como referente, ¿no? En la que busquemos juntos unos referentes que nos sirvan de guía, de norte, en esa concreción que después podamos llevar. Pero es fundamental que colaboremos, digamos, todas estas personas en esa realización en la que mi hijo, digamos, yo sea responsable también ante los hijos de otros, o yo sea también responsable ante otros alumnos, digamos, todos nos sentamos responsables en una comunidad que sea de todos, ¿no? Dejemos ya las compartimentaciones en las que estamos sumidos, ¿no? Porque está todo muy compartimentado, ¿no? en el proceso educativo. ¿Y esto, Rosa, sería posible, sería plausible, dado el estilo de vida actual en el cual pues tanto el padre como la madre trabajan y hay tan poco tiempo que queramos o que podamos dedicar a los hijos? Hombre, por eso queremos unir este proyecto, digamos, con un proyecto global de transformación social, porque la educación, como decía antes, no es algo separado del todo social, de manera que la educación no se puede convertir en algo separado, en algo abstracto. Naturalmente tenemos que transformar todo nuestro modo de vida. El trabajo no puede ser algo, digamos, que nos esclavice, tiene que ser algo liberador, porque los seres humanos tenemos un potencial enorme y tenemos además derecho a realizarnos integralmente como personas. Por eso pensamos también vincular esto a un proyecto total, un proyecto político, un proyecto social, un proyecto económico, en el que la prioridad social sea la realización humana y el desarrollo de nuestra propia vocación, que hay que también trasladarlo, por supuesto, a la educación. La educación tiene que ser un proceso de búsqueda de la vocación, de la auténtica vocación del niño, de las verdaderas potencialidades del niño, que no se puede medir por métodos cuantificables como son las notas, porque la motivación, la capacidad creativa no se miden a través de las notas, y potenciar todo eso en el niño. Por eso tiene que ser una educación singularizadora y al mismo tiempo social, común. De ahí que excluyamos la educación, por un lado, la educación de élite, nada de educaciones separadas, de educaciones para unos pocos, pero tampoco la escuela gregaria. Digamos, la educación tiene que ser efectivamente común, pero ni gregaria ni elitismo. Excluimos todas estas cosas, pero eso tiene que ser ya producto de una transformación social general, porque uno de nuestros objetivos fundamentales, digamos, es la búsqueda de modelos humanos que han servido de guía siempre a toda la humanidad. Grandes singularidades, como pudieron ser, pues, por ejemplo, grandes científicos a lo largo de la historia, grandes personalidades, que fundamentalmente
pues, puedo citar algunas, Sócrates, Jesús, Buda, el propio Einstein, otras muchas personalidades que en realidad si las miramos de cerca, pues lo que han buscado sobre todo es dar y valorizar al otro, que es el objetivo último de la educación, valorar al que antes era invisible, hacerlo visible y que dé los frutos que tenga que dar. Entendemos que estas carencias, este déficit, lo podéis ver, lo observáis, lo advertís tanto en el ámbito privado como en el ámbito público de la enseñanza, o hay alguno de los dos modelos, siempre grosso modo evidentemente y desde la generalidad a grandes rasgos, en el cual sí veáis un poquito más cercano ese concepto de escuela abierta, diremos ahora, que sea realmente transformadora frente a ese modelo que no queréis? Bueno, realmente ahora las escuelas, tanto sean públicas como privadas, están muy constreñidas. En realidad hemos hablado con maestros, con educadores de diversos ámbitos y realmente no pueden hacer lo que realmente quisieran hacer. Hay muchos proyectos pedagógicos, sobre todo surgidos en los siglos XIX y XX, sobre todo en el XX, interesantísimos, pues la escuela, por ejemplo, de Paulo Freire, se me ocurre, Montessori, Freinet, otros grandes pedagogos como Makarenko, se me ocurre, pero no caben en la escuela actual, por muy buena, por mucha vocación que pueda tener el maestro, por muy buena voluntad que pueda tener, está constreñido por unos planes de estudio, digamos, que están viciados por una visión de la educación que es puramente competitiva, ¿no? Que además que tiende mucho a la especialización, y como ya decía el filósofo español Ortega, la especialización lleva al empobrecimiento. Que efectivamente la especialización tiene que existir, porque la ciencia pues tiene que darse una vía de especialización, pero la educación concebida fundamentalmente como especialización nos quita nuestras auténticas raíces de visión global. Un hombre sin una visión, un ser humano sin una visión global es un hombre empobrecido, y él ya advertía que ya hace ya mucho tiempo, ¿no?, decía que esto iba a llevar una catástrofe y parece que se está cumpliendo. Un ser humano que no conoce más que de su especialidad, digamos, en primer lugar se vuelve soberbio y después pues le lleva a un empobrecimiento que es fatal. Y efectivamente pues nuestra escuela está adoleciendo mucho de esto. Ya estamos viendo cómo los planes de estudio pues están eliminando materias que son fundamentales para la formación humana, como la filosofía, como la historia, como son la educación artística, por ejemplo, ¿no? Y nos está llevando a una especialización técnica, porque cuando nosotros hablamos de formación humana, pues estamos hablando de una formación humana integral, no de convertirnos en máquinas, ¿no? Y esto pues es un aspecto de empobrecimiento cultural y social gravísimo. Hace poco salió un artículo en El País de un filósofo que es Rafael Argullol, que advertía de esto, como en las entrevistas de trabajo que estaban saliendo, pues gente pues realmente pues muy formada, teóricamente muy formada, licenciados, doctores, efectivamente, desconocían los referentes culturales esenciales de la humanidad. Te hablaban pues de técnica, de medios, de estadística, mucha informática, pero realmente desconocían pues aquellas aportaciones fundamentales, aquellos referentes que habían servido de base a la humanidad en su evolución, lo cual realmente pues da mucho que pensar, porque ya se ha dicho muchas veces que aquello que se olvida pues realmente nos lleva a la barbarie, ¿no? En este sentido, entendemos que el nuevo documento, esa Ley Wert, da un paso más, ¿no? Se aleja todavía más de lo que ya había al adelantar la decisión y al profundizar más en esa diversificación. Te pregunto, Rosa, si los conceptos de la competitividad, los conceptos de la relación de lo que estudio con el mercado que después me voy a encontrar, se pueden abordar de alguna forma positiva, o si a todas luces y en cualquier caso desde Aleteia pensáis que no, que en absoluto debería existir esa relación directa. La educación no puede estar relacionada con el mercado, la educación no es un producto. No es el ser humano no es una mercancía, no es un medio. Nosotros nos guiamos mucho por la famosa
máxima de Kant, que nos parece genial, y que pocas veces se aplica, y que pretendemos tener como norte de que el ser humano siempre es un fin en sí mismo, nunca es un medio. Desde el momento que eso es así, pues vincular la educación con el mercado, con la rentabilidad económica, es una aberración en sus propios términos, ¿no? Y además hay otra cosa, es que en todo modelo educativo, como en todo modelo económico, en todo modelo político, hay un modelo, digamos, una idea de ser humano de base. Se está pensando en una forma de ser humano. ¿En qué forma de ser humano estamos pensando ahora mismo, ¿no? Estamos pensando en un ser que no tiene identidad, que es precisamente lo que tú comentabas del modelo posmoderno. Desde el momento que el ser humano no tiene identidad, cualquier educación es posible. Cualquier uso del ser humano, cualquier empleo del ser humano es posible. Nosotros pensamos que el ser humano sí tiene identidad. El ser humano es un ser que piensa, es un ser que ama, es un ser que decide, es un ser que tiene voluntad de crear, como decía antes, su propio futuro. Y a todas esas dimensiones, no es que sean derechos, es que son dimensiones básicas del ser humano, que si las perdemos, pues perdemos todo lo que somos, digamos. De manera que una educación que pierde esos referentes es una educación instrumentalizadora, deshumanizadora. Es como digo, una aberración en sus propios términos. Y además hay otra cosa, una cosa es la diversidad, digamos, en la educación, la diversidad que puede ser sensible ante las diferentes, bueno, pues medios culturales, etcétera, ¿no? Y las diferentes raíces, las diferentes lenguas, en fin. Y otra cosa es la educación basada en la desigualdad. Una educación, como decía antes, que permite la educación de una determinada élite, las diferentes calidades educativas, es una educación pues imposible, digamos, es una educación que reproduce privilegios y desigualdades y que en el fondo pues nos lleva a que haya visiones del mundo pues, que realmente nos veamos como alienígenas unos a otros, no nos conozcamos en el otro. ¿Cómo voy a pensar lo mismo? ¿Cómo voy a sentir lo mismo si vivo en un barrio, digamos, en la que no veo más que fealdad a mi alrededor, no veo más que pobredumbre en todos los sentidos, ¿no?, que en otro barrio en el que me creo superior, ¿no?, digamos, al resto por mis propias condiciones de vida? No se puede forjar un auténtico proyecto humano en condiciones de desigualdad. Por eso de ahí la vinculación del propio proyecto educativo con un proyecto, como digo, global, ¿no? Que empezaría además precisamente por generar un entorno, ¿no?, alrededor del centro, de ese perímetro, digamos, socialmente adecuado, ¿no?, en el cual pues sí pueda florecer esa otra manera, esa nueva visión, ¿no? Y en la que el propio niño se implique en de hecho, ese plantea entorno. actividades, ¿no?, de cuidado, mantenimiento, para empezar de la barriada, ¿no?, en la que estudiemos o vivamos. Habíamos pensado un proyecto en la que precisamente contando con la colaboración de docentes, de padres implicados, en la que el niño se sienta responsable exactamente de su propio entorno, por ejemplo, que pueda colaborar pues, con ancianos, por ejemplo, con comunidades más necesitadas, en las que, digamos, el niño se pregunte el porqué de esa diferencia entre un entorno y otro. Y otra de las cosas que habíamos pensado es abordar, por ejemplo, el problema del acoso escolar, porque es un problema absolutamente candente, en el que habíamos pensado que es fundamental que el niño se objetive a través, por ejemplo, del cine o de la realización de documentales, que él mismo se vea, digamos, desde fuera como perteneciente a ese grupo agresor, porque no solamente basta, y ya estamos hartos, ¿no?, de que los profesores, los docentes con muy buena voluntad, pues adviertan, den consejos, admoniciones, pero todo eso resulta vacío. Es necesario que el niño, a través de otras experiencias, se vea desde fuera, ¿no?, y de ahí la importancia de que podamos encontrar, ¿no?, gente que colabore, que nos ayude a que el propio niño se vea a través de otras experiencias como que pertenece y digamos, cree en él una situación, un sentimiento de responsabilidad ante una situación agresora, ¿no? Yo me estoy comportando así, pero eso se ve cuando tú te ves desde fuera, ¿no?
y vas asumiendo una responsabilidad. De ahí la necesidad del diálogo en el que el niño participe, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, del cine como un instrumento educador fundamental, ¿no? Incluso de cara a esa aceptación de la diversidad, habláis de una interacción real, efectiva, constante con otros centros, e incluso también habláis, hacéis referencia a la posibilidad de que colectivos, asociaciones, organizaciones, pues por ejemplo de la barriada, puedan tener como centro de operaciones el mismo centro, ¿no? Para fomentar esa relación, ¿no? Exactamente. El centro educativo no puede ser solamente para dar clase, digamos, ¿no? Se tiene que vincular orgánicamente con su entorno, de manera que el centro educativo tiene que ser un lugar pues abierto completamente pues a otras actividades, a la realización de actividades sobre todo con fines solidarios de todo tipo. Tiene que ser un instrumento de transformación social. Yo me he quedado muchas veces asombrada con mis alumnos. He dado clases en máster de formación de profesorado, ¿no? Y los futuros profesores llevan muy incorporada la idea de que la educación es un factor de adaptación a las exigencias sociales, y muy pocos, y realmente me ha alarmado mucho, muy pocos son aquellos que piensan que la educación es un instrumento de transformación social, de creación de conciencia crítica. Y mira que se habla de la creación de conciencia crítica en nuestros días, y sin embargo son muchos los que piensan, no, la educación es un factor de adaptación a las exigencias sociales. ¿Hasta qué punto tenemos introyectado, ¿no?, de que debemos seguir la corriente, de alguna manera adaptarnos a las exigencias externas, que muchas veces son exigencias externas que no responden a las exigencias internas más auténticas nuestras? Mientras esa disociación se vaya entre lo que realmente nosotros somos como seres humanos y lo que se nos pide desde fuera, ahí hay un divorcio que tarde o temprano, estamos viendo todos los días, está produciendo conflictos, está produciendo desarreglos psicológicos, crisis existenciales, tensiones sociales, de todo tipo, ¿no? Del docente, y entiendo que también os planteáis dentro de este proyecto educativo no solo modificar, no sé si su propia formación, pero sí habláis concretamente del proceso de selección. Sí, efectivamente, digamos que en primer lugar el proceso de selección actualmente está muy basado, digamos, nuevamente en lo técnico, en la especialización, pero es fundamental digamos, una base cultural y una concienciación del propio profesorado y, por supuesto, de las instituciones educativas en una formación cultural, en un compromiso que es incluso moral, de la formación cultural del profesorado y de los padres, que quizás es hasta más difícil de conseguir que la propia educación del alumno, porque si los alumnos no ven a unos padres y a unos profesores motivados por la formación cultural, pues va a ser difícil que ellos también se integren. Y efectivamente el proceso de selección del profesorado, digamos, actualmente pues descuida esos aspectos y nos llevan a una competencia que es absolutamente inhumana, ¿no? Hay personas pues que efectivamente están años y años, pues digamos, en un proceso que les agota como en todos los aspectos, ¿no? Y que ya está bien, ¿no?, de abusar, ¿no?, aparte de que existen recursos sociales de sobra para formar buenos maestros y que, digamos, hay recursos sociales de sobra para que haya una plantilla de maestros realmente formados muchísimo más amplia, porque se está olvidando, digamos, se está dejando a la cola, ¿no?, esto que es fundamental para la formación social, ¿no?, porque al fin y al cabo la educación es un proceso de formación social del niño, de integración social del niño, se está dejando a la cola por otras cosas que realmente, pues, por ejemplo, la producción de mercancías totalmente superflua, que se le está dando una prioridad pues absolutamente lamentable, ¿no? Planteáis una figura de apoyo al profesor, y también se pide para la figura del docente, del educador, esa, digamos, esa garantía, esa protección, ¿no? Porque
Está claro que en los últimos años, incluso diríamos en las últimas décadas, se ha visto muy devaluada y muy denostada, ¿no? El profesor no es hoy día una figura de autoridad, o por lo menos no se siente reconocida así, ¿no? Efectivamente, el profesor ha sufrido un proceso de desgaste fortísimo, pero en parte esto se debe, pensamos, a este proceso de desgaste de valores, digamos, a esta falta de referentes tan profundo en el que estamos viviendo. Desde el momento en que no tenemos ya claro qué está bien y qué está mal, pues cualquier figura, desde el profesor hasta los padres, pues pierden toda su autoridad. Pues lo mismo que tú dices, pues puede ser o no ser, ¿no? Claro. De ahí la necesidad de encontrar unos referentes comunes que nos vinculen a todos. Efectivamente, la sociedad del pasado pues tenían sus limitaciones, pero desde luego ese sentido de pertenencia, digamos, a una colectividad con unos referentes comunes, con unos valores comunes, pues daban al proceso educativo una efectividad tremenda, digamos, ¿no? Los niños, los educandos, se sentían vinculados profundamente a su sociedad, lo cual no estamos viendo ahora. Es que el individualismo no educa. De ahí que los niños pues, no se sientan identificados con los maestros y los maestros se vean una tarea algunas veces imposible, realmente, agotadora, y de ahí que el índice pues, de depresiones, por ejemplo, que están sufriendo pues, los educadores, ¿no? Que es casi más alto que en otras muchas profesiones, porque realmente pues, su valor es tan relativo como cualquier otro, ¿no? Y realmente pues, los mensajes que están teniendo peso pues, son pues, los que realmente sí están aceptados, aunque sea implícitamente, ¿no? Pues el éxito social, vacío, ¿no? Digamos, la cultura del ocio barato, de consumo, la obsesión por divertirse de cualquier manera, digamos, no del ocio creativo, todo esto, digamos, que realmente la efectividad, la productividad, ¿no? La eficiencia en realidad, es una cultura basada en la eficiencia material y productiva, lo que realmente está vinculando a una sociedad, ¿no? Que son antivalores en realidad, que no tiene valores auténticos comunes, ¿no? De ahí este caos social. Hay que reaprender a diferenciar qué es un valor y qué no lo es, ¿no? Exactamente, entre valores y antivalores, ¿no? ¿En qué realmente no estamos, por qué no estamos dejando regir? Hablamos de la figura del docente que desde Aleteia preferís llamar educador, ¿verdad? Porque digamos que trasciende, ¿no? Ya el oficio, ¿no? Esa función de educar igual que lo hacen los padres y las madres, y aquí es clave también la cuestión de la metodología, del margen de maniobra, el campo de acción, digamos, con el que se encuentra el profesor, ¿no? Cuando se halla frente a ese libro de texto que también habría que revisar, ¿no? En cuanto al contenido, ¿no? Por supuesto, bueno, ya el cuestionamiento del libro de texto viene ya de lejos. Sí. Recuerdo que Célestine Freinet en Francia ya lo cuestionaba hace ya bastantes décadas, porque realmente el libro de texto lo que hace es acotar el conocimiento de una manera sumamente empobrecedora. En primer lugar, mata la curiosidad en el niño. El niño tiene que investigar por sí mismo muchas cosas y descubrir la verdadera riqueza de las cosas. Cuando realmente tú abordas un texto amplio, un pensamiento, por supuesto cada cosa a su nivel, ¿no? Según la edad y la formación del niño. Cuando tú el niño aborda un pensamiento un poquito más complejo, una obra completa, realmente se da cuenta de la riqueza de matices, de contenido, que todo eso puede abordar, y eso no lo puede recoger un libro de texto. Un libro de texto es simplemente un guión que parece que da respuestas definitivas a muchas cosas, que realmente te estás perdiendo lo esencial, lo fundamental del proceso educativo. Por ejemplo, ahora mismo yo lo he vivido, ¿no? cuando estudié, pues, por ejemplo, la historia de la filosofía. Se ve como una especie de guía telefónica de fulanito dice esto, el otro dice lo otro, y dice, bueno, cada uno parece que ha dicho aquí. Recuerdo que me lo decían mis propios compañeros, ¿no? del instituto,
y de la universidad, ¿no? Aquí cada uno dice lo que se le ocurre, ¿no? Y sin embargo, cuando abordas esas obras en su totalidad, y sobre todo, cuando tú te ayudan los profesores, los buenos maestros, los buenos formadores, te ayudan a hacerte preguntas, y entonces tú vas buscando las respuestas. Esos autores ya no se convierten en un tostón en el que, bueno, tienes que a ver lo que dijo y lo que no dijo, ¿no? Sino que tú vas buscando en ellos respuestas a unas inquietudes que tú estás viviendo con autenticidad. De manera que hay que cambiar, por supuesto, el planteamiento educativo. Hay que ayudar al alumno, digamos, a motivarse y a hacerse las preguntas adecuadas. Una vez que tú ayudas a ese discente, ¿no?, digamos, a hacerte las preguntas y a cuestionarte las cosas, vas ya no al libro de texto, vas realmente a las fuentes auténticas de las culturas, buscando en esos que se han hecho esas mismas preguntas, digamos, pues esas respuestas, porque realmente la filosofía, porque nuestra asociación, digamos, tiene una fuerte inquietud filosófica, no es una teoría abstracta que no se conecta con la realidad, es la capacidad de hacerte preguntas por ti mismo, de pensar por ti mismo. Eso es la auténtica filosofía, cuando empiezas a pensar por ti mismo, a no dejarte guiar por clichés, ni por ideas estandarizadas, ni por roles, estás haciendo filosofía, ¿no? Un piedra angular de este proyecto educativo pues sería la presencia de la educación en valores, en actitudes, desde el ámbito de las ONGs, de la cooperación internacional al desarrollo. En los últimos años, sobre todo, se ha puesto muchísimas veces, en muchas ocasiones, el énfasis o se ha querido poner en valor la necesidad de introducir asignaturas que precisamente pues versen sobre esa educación en valores. De todas formas, según lo que conocemos de este proyecto y según nos cuenta Rosa, entendemos que no hablamos de introducir asignaturas o materias, hablamos de un concepto que afecta de forma transversal a todas las asignaturas, ¿no?, a todas las disciplinas. Efectivamente, una asignatura que esté desconectada, como están ahora mismo todas, de su contexto social y de una responsabilización del niño en su ambiente, pues al final se quedará como algo abstracto más. El niño tiene que vivir de una manera, como digo, adaptada a sus propias posibilidades, a sus propias capacidades, tiene que vivir las inquietudes del adulto, de alguna manera, vivir y sentir hasta donde pueda, digamos, hasta donde sea saludable, por supuesto, y de ahí requerimos, por supuesto, el apoyo de especialistas, de personas conocedoras en profundidad de la psicología del niño, pero tiene que vivir el valor del sacrificio, del esfuerzo. Sin esto, pues digamos, pues nos encontraremos con lo que estamos viviendo actualmente con demasiada frecuencia, pequeños tiranos en casa, ¿no?, y en los colegios. ¿Por qué? Porque no se sienten solidarios con el proyecto que están viviendo los adultos, digamos, ¿no? De manera que, pues, por supuesto, que el niño tiene que vivir de alguna manera, tiene que sentir pues lo que es realizar un trabajo, lo que es realizar un esfuerzo, lo que es implicarse en un proyecto social. Por eso de ahí decía antes la necesidad de las realizaciones concretas, de proyectos concretos. No se puede tratar solamente de asignaturas. Las asignaturas, digamos, pues son algo, pues, en realidad vacío, algo que hay que memorizar y que después se olvida y aíslan al niño y compartimentan un conocimiento pues que en realidad, en el fondo, pues como toda la realidad, no está compartimentado, ¿no? ¿Y cómo encajarían aquí, Rosa, las enseñanzas éticas? Pues ética es la que es capaz, digamos, de realizar en concreto pues nuestra capacidad de dar y de vincularse al otro en un proyecto común, digamos. Es la realización práctica, digamos, de la ética. Cuando hablamos de esta escuela reproductora, que quisiéramos cambiar por otra transformadora, ¿verdad?, para el conocimiento, cognitiva y afectiva también, abierta, solidaria, ¿hablamos de algo a proponer solo, digamos, en España, o es un problema común al viejo continente? De lo que estamos hablando es algo muchísimo más global y muchísimo más generalizado en toda la educación. Pues efectivamente, no es que sea un proyecto, digamos, solamente para Europa, es un proyecto global, global totalmente.
vivimos ya en una sola humanidad. De hecho, en realidad el modelo cultural occidental, por llamarlo de alguna manera, que está ahora mismo en profundo cuestionamiento, en profunda decadencia, es un proyecto que que está comiendo identidad, comiendo identidad de otros colectivos. Desde esto ya lleva ya muchas décadas funcionando, desde la época pues, del imperialismo, del primer colonialismo en el siglo XIX, desde la expansión, digamos, capitalista, ya en todo el continente. El capitalismo es un sistema que necesita la plena disponibilidad humana para sus recursos productivos y, por tanto, es incompatible totalmente con las visiones comunes, con las visiones culturales que vinculan a los individuos, de manera que lo que está haciendo es comer identidad, realmente, devorar identidades para convertirnos en individuos aislados. Y, de hecho, estamos viendo que se está estandarizando y se están perdiendo identidades culturales en todo el mundo, lo cual nos convierte, por un lado, digamos, en una humanidad común. Ya las visiones integradoras, holísticas, se están perdiendo, lo cual nos está llevando a una situación de competencia universal y de aislamiento subjetivo y de enfrentamiento fortísimo, aparte de soluciones reactivas en muchos pueblos que no quieren perder esa identidad. Por lo tanto, soluciones muchas veces de tinte fanático, ¿no? Pero por otra parte nos da también una oportunidad histórica única de creación de una síntesis global, común, en la que, como decía antes, pues todos nos podamos sentir unidos. Es una oportunidad única, como nunca se ha dado en la historia, de crear una humanidad única, común, pero respetando, por supuesto, la diversidad legítima de cada pueblo, ¿no? Es verdad que es una situación límite, peligrosísima, pero ya no valen los proyectos compartimentados. Digamos, ya en el momento en que la humanidad es única, ya los proyectos tienen que ser globales, comunes, como se está demostrando. Por otro lado, está todo profundamente interconectado, ¿no? De manera que no solamente los proyectos educativos, sino de alguna manera ya los proyectos políticos, los proyectos económicos, pues se están planteando ya a nivel global, como no puede ser menos, ¿no? Además, desde el momento que está todo tan interconectado, tú no puedes crear un proyecto común, nacional, digamos, al margen de otros, porque la interconexión es tan profunda que se hace fracasar inmediatamente como no existan solidaridades internacionales, ¿no? Singularidad y solidaridad hacia ese nuevo nosotros, ¿verdad? Ese nuevo paradigma. Aquí entendemos que la innovación y la creatividad son fundamentales, ¿no? Son axiales en este proceso, ¿no? Es que la creatividad es un factor esencial humano, ¿no? No se trata de la innovación productiva, no se trata de la creación, digamos, de la continua renovación, digamos, a la que vertiginosa, a la que nos tiene acostumbrado el sistema. Se trata de rescatar lo auténtico, digamos, de las tradiciones culturales de la humanidad y de, por supuesto, darles una nueva síntesis creadora, aportando de nuevo lo que haya que aportar y desprendiéndonos de aquellas adherencias históricas, caducas, que existen en muchas tradiciones, de manera que habrá que renunciar a muchos particularismos que existen en muchas tradiciones, tanto religiosas como laicas, o no creyentes, mejor dicho, ¿no? Renunciar a esos particularismos y hacer un esfuerzo por esa ética común, esa ética universal, a la que tendremos que avanzar más tarde o más temprano si no queremos vernos en el abismo, ¿no? Una escuela cognitiva, pero también afectiva, ¿no? Esto es muy importante, expresar, exteriorizar emociones, pero también aprender a reconducirlas, ¿no? Efectivamente, somos sentimientos, somos emoción, somos pensamiento, somos voluntad. Luego, no se pueden educar todas esas facetas por separado, tienen que estar integradas armónicamente. Ahora mismo, la educación de sentimientos está en nuestras escuelas prácticamente abandonada. Estudiamos
matemáticas, estudiamos física, estudiamos tecnología, pero, por ejemplo, no se nos enseña cómo en el futuro educar a nuestros hijos, por ejemplo. Una cosa que es absolutamente fundamental, ¿no? No sabemos cómo reeducar o educar nuestras propias emociones, cómo reconducirlas, cómo hacerlas, digamos, provechosas o cómo darles plenitud. No se nos ayuda a tomar decisiones. Al contrario, digamos, estamos siempre comparándonos, se nos ayuda a convertirnos en referentes de nosotros mismos, ¿no? En autorreferenciarnos, sino que siempre se nos está comparando, pues, como lo que decía antes, a través del sistema de calificaciones, de manera que es fundamental una educación en todas esas dimensiones fundamentales que constituyen, pues, nuestro ser, nuestra esencia. Sin eso, pues, cojearemos en muchos aspectos en la vida, ¿no? Como está ocurriendo. Hablábamos antes del cambio en la figura del docente, de la implicación por parte de los padres, pero también, más que necesaria, el cambio de perspectiva con respecto al propio alumno. Vosotros planteáis incluso el que sea participativo hasta el punto de que esa participación, pues, se refleje en decisiones que sean vinculantes o que forme parte, ¿no?, de las decisiones que se tomen en el propio centro educativo, ¿no? Pues sí, realmente a su nivel, claro, teniendo en cuenta digamos, las capacidades del niño, su capacidad de implicación y allí hasta donde pueda conocer. No se trata de que el niño, por ejemplo, decida o forme parte del proceso de decisión, por ejemplo, que digo yo, del sueldo del profesor, ¿no? Pero sí en aquellos ámbitos, en aquellas facetas en las que él, digamos, pueda sentirse responsable. Forme parte, tiene que formar parte del proyecto educativo, como digo, del centro y hacerse responsable de su propia educación, porque él tiene que sentir, que experimentar que su educación es fundamental para su grupo social de referencia. Tiene que experimentar que su educación es vital y eso no lo puede hacer si no se siente responsable ante los demás y adopta pues las competencias, digamos, las funciones que él pueda razonablemente asumir y que sean beneficiosas para su entorno más inmediato o más, digamos, más distante, ¿no? Pero tiene que ver siempre, de alguna manera, reflejadas las consecuencias de sus acciones, más cercanas o más lejanamente, pero tiene que experimentarlas y verlas como beneficiosas, ¿no? Y hablamos también, Rosa, de otra de las grandes carencias que han puesto sobre la mesa, sobre todo los padres y madres y las madres de niños con discapacidad, y es que actualmente no existe esa atención pormenorizada, personalizada a estos casos, y en la mayoría de ellos al final lo que se consigue es el profundo aislamiento, ¿no? Ellos plantean pues medidas como, por ejemplo, pues educadores que estén permanentemente con ellos y una mayor integración con el resto de los alumnos, ¿no? Porque el docente per se no está preparado quizá para atender este problema, ¿no? Es que realmente la educación no es una prioridad social. Claro. Desde el momento que esto es así y que solamente se pretende crear pues técnicos eficaces, profesionales especializados, pues realmente pues todo esto tiene que sufrir graves carencias. Por supuesto que tiene que haber una educación personalizada para todo ese tipo de personas y además no solamente esto, sino no hacer la vista gorda, como está haciéndose muchas veces, sobre esas situaciones de discriminación completa, de insolidaridad profunda que estamos viendo todos los días en los patios de los colegios y que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Ya no se trata solamente de coger a esas personas que están en una situación pues más difícil, de inferioridad de oportunidades o de condiciones, integrarlos en un medio que muchas veces es hostil, sino, digamos, implicar a los niños en tareas de colaboración activa con sus compañeros, digamos, a todos los niveles. Por ejemplo, en lugar del sistema competitivo actualmente vigente, pues
aplicar sistemas de colaboración de aquellos, digamos, que vayan un poco pues, más adelantados o que sean coyunturalmente más capaces con otros, digamos, para ayudarlos en su proceso educativo y que todo eso se vea fomentado. O sea, que los mismos alumnos, los propios discentes, sean capaces de colaborar con el profesor en esa tarea educativa. Ahora mismo son plenamente pasivos. Plenamente pasivos y además, pues, como digo, competitivos con el resto, ¿no? Entonces, el profesor tiene que tener colaboradores en los propios alumnos en su proceso educativo, sentirse todos responsables de ese proyecto educativo global y común, ¿no? Que se vea como un proyecto de comunidad. Y en ello entran, pues, naturalmente, esas personas que se ven especialmente con hándicaps especiales, ¿no? Por todo lo que hemos podido leer y conocer hoy aquí, escuchándote, Rosa, pues advertimos que estamos ante un proyecto ambicioso, una carrera de fondo, ¿verdad? Un trabajo, totalmente, entendemos, a largo plazo, y de hecho ya me decías antes de comenzar la entrevista que por supuestísimo, ¿no? Que ya lleva un periodo fraguándose importante. Podemos leer en esa página web, en ese blog, el decálogo, ¿verdad? Esos puntos fundamentales de la educación y otros muchísimos estudios y artículos. Te pregunto, Rosa, ¿en qué momento de gestación estamos y cuál sería el siguiente paso? Porque veo que este planteamiento está ya más que bien definido, ¿no? Pues queremos hacer, vamos, yo aquí en este momento quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas sensibilizadas con el problema educativo, con otros profesores, con otros padres, toda persona, digamos, que sienta esta problemática, pues a unirse al debate, a unirse al diálogo. Ahora mismo en Córdoba, digamos, hemos tenido un primer encuentro, como digo, estamos empezando, digamos, el proyecto en Córdoba, queremos ponernos en contacto con centros educativos, con asociaciones de padres y madres de alumnos, con asociaciones de vecinos, ya tenemos algún contacto en este sentido. Sí. Queremos, pues, hacer al menos un encuentro mensual en el que sigamos haciendo y dando forma y cuerpo al proyecto y ir planteando estas realizaciones concretas que cada uno puede ir llevando en su propio ámbito para irlo definiendo, ¿no? Tenemos en principio previsto, aunque está por confirmar, un próximo encuentro el día 23 de marzo, que es sábado por la mañana en La Tejedora, aunque en el Mercado Social La Tejedora, allí en la calle Gutiérrez de los Ríos. Aunque, como digo, está por confirmar todavía, pero que se puede consultar oportunamente en nuestro blog de la Asociación Aletella y también en nuestra página de Facebook, y invitar a todas estas personas, a todos estos padres y docentes a participar activamente, porque sin ellos, digamos que bueno, pues el proyecto, pues naturalmente falta de material, bueno, de espíritu humano, digamos, ¿no? Para poder realizarlo, ¿no? Bueno, pues Córdoba TV nos alegramos mucho de poder asistir a este alumbramiento, ¿verdad? Y poder colocar sobre nuestra mesa virtual, eso sí, porque la real no la tenemos de momento, pues poder, como decíamos, extender, participar de ese mensaje para que todas las personas que nos estén viendo pues se interesen por Aletella, ¿verdad? Con introducir el término, la palabra Aletella, con esa H intercalada, pues vamos a encontrar rápidamente en cualquier buscador, ¿verdad?, toda la información, además de un modo muy accesible, con diferentes artículos, como decíamos, estudios diversos, para que podamos reacercarnos, volver a aproximarnos a esa realidad que estudian nuestros hijos, cómo lo estudian y en qué se están convirtiendo, ¿verdad?, cómo poder participar de ese proceso difícil, aunque mágico. Así que, Rosa, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en Córdoba TV. El agradecimiento a vosotros por haberme invitado y haber podido conversar contigo en este rato tan agradable.